Entonces, para topologías débiles voy a partir con un recuerdo, ¿sí? Como cosa bien básica de topología. Entonces van a ver cosas que voy a pasar de largo, otras las voy a ver con más detalle, pero básicamente, como ustedes saben, voy siguiendo Bresis y hay una discusión bien interesante al principio del capítulo 3 respecto de las topologías menos finas, ¿sí? Más fina, menos fina, o sea, la economía en topología, digamos, ¿sí? Entonces, este es capítulo 3 de Bresis. Ya, pues, entonces, bueno, voy a considerar X tau un espacio topológico, ¿cierto? Y bueno, voy a recordar el concepto de base de una topología. Entonces, decimos que beta, digámoslo así, beta, su conjunto de tau, es una base de tau. Si para todo x en x y u en tau tal que x está en u, existe un b en beta tal que x está en b y ese es su conjunto de u. O sea, para cada abierto, ¿cierto? Para cada abierto de la topología puedo encontrar, ¿sí? Y para cada punto, para cada vecindad de un punto, yo puedo encontrar un elemento de la base que está contenido en U. ¿Cierto? Esa es una base de abierto, ¿sí? Entonces, bueno, el ejemplo clásico son las bolas, ¿cierto? En un espacio métrico son las bolas de radio positivo, ¿sí? Esas cumplen esta propiedad. Entonces son bases de la topología generada por la métrica, en particular. ¿Ya? Pero esto es bien general. ¿Ya? Entonces, en particular, ¿cierto? En particular, se tiene que se tiene la siguiente propiedad, que es propiedad beta su conjunto de tau es base, si y solo si eh, para todo u en tau, para todo abierto, existe una familia, llamémosle u lambda, lambda en lambda, su conjunto de beta, son su conjunto de la base, tal que U se escribe como la unión de los lambda en lambda de los U lambda. Bueno, mala anotación, pongámosle aquí una O mejor. ¿Eh? O sea, todo elemento de la topología se escribe como unión arbitraria de elementos de la base. Y un sí solo sí. Ok, aquí voy siguiendo, aquí estoy mezclando un poco porque eh, a veces, bueno, lo que me gusta hay cosas que me gustan de Beresis, que es como que daba algunos comentarios estéticos sobre los resultados. Y cuando hace esos comentarios, uno, o sea, como que yo me lo tomo un poco personal. Y, y entonces, cuando empieza a hablar de esto, bueno, lo que voy un poco recordando esto de las topologías y bases topológicas, etcétera, etcétera. Porque así es como vamos a definir la topología débil. O sea, voy a hacer una construcción y basarme un poco en estos resultados previos para después tener algunas propiedades un poco gratis de las topologías débiles. Y, y deja una propiedad como ejercicio y se refiere a Folland, al libro de Folland ¿cómo se llama el libro? Folland, Análisis, Real Análisis. Y claro, la propiedad que quedó como propuesta no la podía hacer, entonces tuve que recurrir a Folland. Y entonces voy siguiendo un poco Folland aquí también. ¿Sí? Entonces toda esta parte, bueno, todas estas propiedades que están aquí se pueden ver en el libro de análisis de Folland. Pero estos son conocidos, ¿sí? Ustedes me dicen que si es que encuentran raro algo. ¿Sí? Ok, entonces, dado un conjunto
dado un conjunto E, subconjunto de las partes del espacio topológico, ¿sí? Entonces nos gustaría encontrar, o de hecho existe, en realidad existe una topología o digámoslo así, voy a escribir como definición, resultado, todo junto. Entonces, dado un conjunto E, la topología menos fina que contiene a E es cualquier conjunto, ¿eh? Es cualquier subconjunto de las partes, ¿ya? No tiene por qué ser topología, ni base, ni nada, ¿sí? Entonces yo puedo definir la topología menos fina, es decir, la que tiene menos abierto, que contiene este conjunto E, ¿sí? Entonces, la topología menos fina que contiene E la denotamos como tau E, ¿sí? Bueno, se define bueno, tau E es la intersección de tau topología, tau conteniendo a E de los tau. En la intersección de topología es topología. ¿Ya? Ese es como un ejercicio básico en topología. Entonces, considero todas las topologías que contienen a E. Por ejemplo, la topología discreta. No, ¿cuál es la topología en la que tiene todo lo abierto? La topología grosera. No, esa se me van los nombres. La discreta es la que tiene todos la que tiene todos los subconjuntos. Sí. Entonces, esa existe. O sea, hay topologías que contienen ahí, la topología total, digamos así. Y entonces después cojo todas las que la contienen, y esa, por supuesto, es la más chica, es la minimal, porque es la intersección de todas las que contienen todas las que te contienen ahí. ¿Sí? Ok, y entonces la idea ahora, es poder caracterizar dicha, bueno, porque ya está caracterizada aquí, pero caracterizarla un poco más. Caracterizar dicha topología, digámoslo así, más económica, en el sentido de cantidad de abierto, ¿sí? Más económica que tiene al conjunto E. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Es lo que explica ahí Bresci, después yo lo complemento con ¿cómo se llama? Con Folland. Y esto se hace de la siguiente manera. Entonces, para lograrlo se procede como sigue. ¿Ya? Entonces, el primer paso es decir, dado E, yo eventualmente E es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, eventualmente yo agrego a ese conjunto el vacío y el espacio completo si es que no estaban de antes. Lo necesito para tener, para, ¿cómo se llama? Para crear una topología. Yo sé que la topología tiene que estar S y S. Entonces, si no están, agreguémoslo, porque yo sé que tienen que estar. Después, el segundo paso, se consideran intersecciones, llamémoslo a este conjunto E tilde. Entonces, intersecciones finitas de elementos de E tilde. O sea, yo de aquí, de esta bolsa gigante, yo lo que tomo es, lo que tomo son una cantidad finita de subconjuntos de E y lo intersecto
y eso lo vuelvo a echar a la bolsa. Tum, 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 tum. Entonces uno puede describir este conjunto, pues este conjunto que está aquí, este conjunto va a ser, digámosle así, E tilde int, se escribe como la intersección de i igual 1 hasta n de o i, tales que n es natural, la intersección finita, y o i pertenece a e tilde. Ese conjunto. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice Bresci ahí. Eso es lo que dice Bresci. Bresci dice, para un cierto conjunto E que después voy a mencionar y relacionarlo con topologías débiles, dice, toma este conjunto, intersectalos todos, y bueno, eso puede que esto todavía no define una topología, no sabemos. Entonces necesitamos saber que, necesitamos permitir que también las uniones arbitrarias estén en el conjunto. Entonces agreguémoslas también. Entonces ya en este saco, que se agrandó de este, lo que hacemos después, como tercer paso, es decir, consideramos uniones arbitrarias de elementos de E tilde int. Y E tilde int tiene que ver es por intersección. Estoy inventando un montón de palabras aquí, pero se trata de eso. Y eso también lo podemos escribir. Pues este conjunto va a ser, llamémosle, no sé, no le voy a poner nombre, ese conjunto va a ser la unión de los lambda en lambda, por un conjunto de índices totalmente arbitrario, de O lambda, tales que O lambda está en E tilde int. ¿Sí? Y entonces resulta ser que lo que ahí explica Bresci, lo deja como ejercicio, dice, resulta ser que ahora esto a mí tampoco me consta que sea estable con respecto a intersecciones finitas y uniones arbitrarias para poder completar una topología. Entonces lo que dice ahí Bresci es que lo que es sorprendente es que este conjunto es estable con respecto a intersecciones finitas. No tengo que volver a hacer este proceso, ¿cierto? Porque yo sé que una topología, o está definida, una topología está definida como un conjunto que es estable con respecto a intersecciones finitas y uniones arbitrarias. ¿Sí? Parto de un conjunto que no tiene por qué satisfacer esa propiedad, agrego las intersecciones finitas, agrego las uniones arbitrarias, y entonces, en principio, no consta que esto vuelva a ser estable con respecto a intersección finita y estable con respecto a uniones innumerables. Pero resulta que sí. Resulta que sí. Y eso es lo que deja Bresci como ejercicio en lema 3.1, que yo básicamente desmenucé en Folland. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Entonces, esto está amparado en lo siguiente. Entonces, resulta ser que este conjunto es una topología. Es una topología que contiene a E, a mi conjunto inicial, al conjunto inicial del cual yo quería partir. ¿Sí? ¿Sí? Y esto está, no quiero decir basado, esto se puede justificar, entonces se puede justificar a través del siguiente resultado, o la siguiente propiedad. A través de la siguiente propiedad. Ya, entonces, ¿cuál es esta propiedad? Y yo creo que esto es lo que se refiere Bresci en el Folland. Voy a anotar aquí. Ya, el resultado es el siguiente. Dice, entonces, bueno, tengo X un conjunto cualquiera, ¿cierto? Conjunto arbitrario.
y E subconjunto de las partes de X cualquiera. ¿Ya? Tengo E un conjunto cualquiera. Entonces, E es una base de, aquí voy a poner alguna topología. O sea, si yo tengo la base, tengo la topología, en virtud de la propiedad que está aquí, de la propiedad que enuncié aquí. ¿Cierto? Porque si yo tengo una base de una topología, entonces tengo la topología. Es decir, lo mismo, porque basta simplemente tomar uniones de, todas las uniones de los tipos que están en la base, formo la topología. ¿Sí? Entonces, E es una base de alguna topología, sí, solo sí, se cumplen dos cosas. Para todo X en el espacio inicial, para todo X en el espacio existe un B en E tal que X está en B. Eso se cubre básicamente incorporando X en la topología, ¿cierto? X ya teniendo X, tengo cubierta esta propiedad inmediatamente. Y la propiedad que se encarga de la intersección infinita es la siguiente. Para todo X en X, y para todo U y B en E, que contienen a ese X, o sea, son no vacíos, cuya intersección claro, está ahí, existe un W en E que contiene X y está entre medio de U y B. ¿Ya? Entonces, no voy a demostrar esto, ¿ya? Una demostración está en el Folland, por eso estoy anotándolo ahí. Lo que a mí me parece interesante de aquí, bueno, hay una implicancia que es fácil, porque si es una base de una topología, eso quiere decir, de alguna topología, eso quiere decir que la intersección es finita está, entonces esta propiedad se cumple al tiro, y como X está en E, entonces también se cumple al tiro. La que es no trivial es la reversa, y entonces lo que hace ahí Folland, en el fondo, es decir, cuál es la topología eh, para la cual E es base, y la denota. Entonces, en la demostración, digámoslo así, para allá, en el sentido de que si se cumple 1 y 2 es una base, ¿sí? Entonces escribámoslo así mejor. 1 y 2 implica que E es base. Se prueba que el conjunto tau, que son los U subconjuntos del espacio X, tales que para todo X en U existe un B en E, tal que X está en B y ese subconjunto de U, es una topología. Y esa es la topología que se refiere a la propiedad, digamos. Es una base de alguna topología si pasa eso. Ahora, ¿qué topología es esa? Es la que está definida a través de este conjunto. Fíjense que, por supuesto, tau, lo que hay que probar es que esto es topología, y eso es lo que me da un poco de lata hacer aquí. Es bonito, y eso es lo que Bresit dice dice, a delightful exercise in set theory. Porque realmente uno dice, chuta, no, estoy trabajando con nada y tengo todo, no sé cómo explicarlo. Les recomiendo que lo hagan. ¿Ya? Eso, y entonces usando esta propiedad, y resulta ser, ¿sí? Y con esto, resulta ser que tal tau, S, coincide con el minimal.
coincide con la topología minimal que contiene E. Eso también, bueno, sale directamente o sea, grosso modo, si un tipo está aquí, están todas las topologías que contienen E, ¿sí? Como casi es directo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, luego, dado un conjunto, bueno, a ver, digámoslo así. Luego, eh, dado E, su conjunto de las partes de X arbitrario, es fácil ver que el conjunto E int, S, ¿cierto? Agregué vacío y X. Y después tomé intersecciones finitas de elementos de que están aquí, ¿ya? Ese conjunto satisface las propiedades 1 y 2. 1 y 2 de esta propiedad, y entonces la unión, entonces resulta ser base de la topología, y como base, la unión arbitraria de ese conjunto forma la topología más minimal, ¿sí? La topología más económica, ¿sí? Entonces es fácil ver que el conjunto E tilde int, aquí ya estoy anotando mis cosas yo, no está escrito así en sí, satisface 1 y 2 de la propiedad anterior. Y concluimos y así caracterizamos la topología minimal, ¿cierto? La topología más tosca, le dice Bresci, digamos, the coarsest topology, ¿sí? Ok, okay. Entonces, este principio, entonces, lo que buscamos ahora, o aplicamos este principio de la siguiente manera. Ya, entonces, sea X un espacio, un conjunto arbitrario, cualquiera, Y sub I, con I en I, un conjunto, o una familia en realidad, una familia de espacios topológicos. Es decir, en cada conjunto, o sea, quiero decir que hay pares I sub I, tau I, donde tau es topología. ¿Ok? Ya, entonces, además consideremos una familia, y en un conjunto de índices, ¿eh? Cualquiera. Entonces consideremos una familia phi sub i, de i en i, de funciones phi sub i que van de este espacio que no está, que está desnudo, por no decir otra palabra, ¿cierto? Pero que van a parar a y sub i, que es un espacio topológico, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿sí? Entonces, nos gustaría dotar a X de una topología que haga de cada phi sub i una función continua. ¿Ok? Entonces,
claramente, si yo tomo la topología puntual, la topología de todas las partes, entonces esto siempre va a ser continuo, ¿cierto? Porque, ¿qué significa continuidad? Toda imagen preimagen de abierto aquí es abierto aquí. Entonces, si todos los subconjuntos de X son abiertos, entonces toda función es continua. No solamente esta, sino la que a mí se me plazca. Ya, pero eso es demasiado, ¿cierto? Eso es demasiado, no se puede hacer nada con eso. Ya, ¿sí? Y si es muy fina, o sea, si es vacío y si tomo la topología discreta aquí, aquí no tengo chance de hacer continua esta función, a menos que sean puras constantes, ¿cierto? Entonces necesito un balance, y ese balance está dado por una topología que haga esto continuo, ¿sí? Pero que no tenga mucho abierto. No quiero que haya mucho abierto. ¿Y por qué no quiero que haya mucho abierto? Porque si hay mucho abierto, cuesta mucho ser compacto, ¿cierto? Un conjunto aquí es compacto, sí, para un recubrimiento arbitrario del conjunto, entonces yo puedo extraer un subrecubrimiento finito, ¿cierto? Entonces, si hay demasiados abiertos, cuesta más extraer un subconjunto finito, ¿sí? O visto de otra manera, como lo vamos a ver después, si los abiertos son grandes, como que me cuesta menos extraer un subconjunto finito que cubra todo el conjunto, ¿ya? Entonces, como que en el fondo me interesa quedarme con los abiertos que son más grandes, ¿ya? Tiene, Para disculpa, mantener continuidad y tener compacidad. ¿Sí? ¿Pregunta? tiene que ver también con las sucesiones, que si hay mucho abierto, las sucesiones les cuesta converger, digamos. Exacto, exacto. Claro, porque tengo más abiertos donde probar que la sucesión se meta, ¿cierto? Ok, entonces vamos a considerar la topología tau generada por esta familia ¿cómo se llama? De funciones, ¿sí? Entonces, nos gustaría tener una función continua, pero que no tenga muchos abiertos, ¿cierto? Por varias razones que van a quedar claras después. Entre ellas, convergencia de sucesiones, ¿cierto? Compacidad, etcétera, ¿sí? La compacidad es una propiedad muy valorada porque, bueno, compacidad y continuidad es muy valorado porque en las funciones continuas en compacto alcanzan mínimo y máximo, y ese es como el principio fundamental de la ingeniería, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces hay muchas razones por las que yo debo estar interesado en esto, pero entonces lo que me convoca ahora es simplemente escribir cuál es la construcción que voy a hacer. Entonces para ello, consideramos los conjuntos eh, o la familia de conjuntos, la familia de conjuntos de la forma intersección de igual 1 hasta n, de phi sub i a la menos 1 a sub i, donde n es finito, ¿cierto? Phi sub i, llamemos este conjunto phi, mayúscula, ¿sí? Cada phi sub i está en phi, y a sub i es abierto en tau i. Esta es la topología tau i. ¿Ya? Entonces, intersección infinita de preimágenes de abiertos de cada topología, ¿cierto? Esto se entiende, ¿no? Está bien anotado esto, ¿no?
Mejor, claro, quizás se pone así mejor, ¿no? En vista de la notación de j igual 1 hasta n de a sub ij con n en n y ij en i, eso es lo que manda aquí, ese conjunto de índices, ¿sí? Y a sub ij en tau ij, eso. ¿Ya? Ya, y entonces, bueno, como tomo abierto aquí, entonces en este conjunto está como vacío y todo el conjunto están en cada una de las topologías, entonces vacío y X está en este conjunto y satisface la propiedad 1 y 2 anterior. Perdón. Satisface estas dos. Entonces esta es la base de abierto, ¿sí? Entonces este conjunto, le voy a llamar E tilde, ¿sí? Entonces, este conjunto E es la base de la topología tau E, que es la menos fina, ¿cierto? En el sentido que toda otra topología que contiene a TE, que a su vez hace de los phi i continuos. Voy a insistir que cada phi i va de x en y. ¿Sí? Es fácil, por construcción es fácil ver que esto se cumple, esta propiedad que está aquí. Porque cada uno de estos es intersección, entonces intersectar dos es una intersección más grande nomás, pero finita. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Ya, entonces, en este contexto general, se pueden deducir las siguientes propiedades. También está en Brescia. Entonces, propiedad 1. La propiedad 1 es caracterización de las sucesiones convergentes. ¿Sí? Entonces, claro, entonces sea tau la topología más fina, o menos fina en realidad, o pongámoslo así, la topología generada por la familia phi i en i, ¿cierto? Bueno, está implícito aquí que está la topología en el espacio y llegada, ¿ok? Entonces, bueno, en realidad, pongamos aquí, phi i de x en tau en y, la que acabo de mencionar, ¿cierto? I en i. Ya, entonces, xn converge a x en tau, ¿sí? O sea, una sucesión aquí converge con esta topología generada, sí, solo sí, sí, solo sí, phi i xn converge como número a phi de x para todo i en i. Esa es la primera propiedad, ¿sí? Y la segunda propiedad, esto se hace con la caracterización de la base, ¿sí? Entonces recomiendo hacerlo, para avanzar un poquito.
¿Sí? Esto es por la caracterización de la base. O sea, yo lo que voy a hacer exactamente probar de que, bueno, hay una igualdad que, o sea, hay una implicancia que es simple, que sería de aquí para acá. Porque yo sé que esta topología hace de estos gallos, de cada uno de estos gallos, continuo. Entonces, si esto converge, entonces esto converge por continuidad. Lo que es más difícil es la construcción, o probar que si esto sucede, entonces esto sucede, pero se hace directo, más o menos directo. Entonces tomo un abierto que contiene a X y pruebo de que hay una cantidad, a partir de cierto momento, todos los elementos de esta sucesión caen dentro de esa vecindad, ¿cierto? Claro, entonces como esa vecindad que yo tomo sobre este se escribe como intersección finita de preimágenes de esto, entonces en el fondo tengo que esperar, tengo que tomar el máximo de lo n de manera de que el xn se mete dentro de la vecindad para cada una de las vecindades, perdón, para cada uno de sus funciones lineales. Ok, y la segunda propiedad es la siguiente. Entonces, también caracterización de funciones continuas de un espacio cualquiera. Entonces, sea Z, un espacio topológico, o sea, Z un espacio topológico, y psi de Z en X, una función. ¿Sí? Entonces, ahora estoy viendo X como espacio de llegada. Entonces, psi es continua. Obviamente aquí estoy dotando a X de, claro, X continua, psi es continua con la topología generada por esta familia, ¿cierto? De funcionales, ¿sí? Con respecto a la topología en X generada, si y solo si psi i o psi, phi sub i o psi, que va de z en i sub i, es continuo para todo i en i. ¿Ya? Como que es la construcción que se hace, por ejemplo, para definir las topologías producto, ¿no? Que todas las proyecciones sean continuas. ¿Ya? Ya, esto también sí, no he hablado nada de topologías débiles, quizás si queda algo de tiempo podemos garabatearlo, pero no es difícil, ¿ok? Dada la caracterización de la base, que esta. O sea, basta verlo aquí, basta verlo con estos conjuntos, ¿sí? Basta ver las propiedades refiriéndose a lo abierto en X como estos conjuntos. Ya, entonces, ¿a qué me refiero con topología débil? Topología débil. Y entonces, la base es un espacio vectorial normado. O sea, ya tengo una topología. Entonces, sea E y normita, ¿sí? Un espacio vectorial normado. Y E estrella su dual topológico. ¿Sí? Entonces, se define la topología débil N como la menos fina generada por la familia o generada por estrella. Generada por estrella. ¿Cierto? Entonces, en el contexto anterior, ¿cierto? Si contextualizamos respecto a lo que habíamos hablado, la familia phi sub i, digámoslo así, entonces, es decir, usando, eh, usando L, la familia L
con L en E estrella, ¿sí? Es decir, I, el conjunto de índice E estrella, y cada phi sub I es simplemente, o phi sub L, L nomás, po. ¿Sí? Y cada I sub I es R, y X es E. ¿Sí? O sea, uso, a ver, es decir, usando, no sé si se entiende, usando el conjunto de índice I igual E estrella, I sub I igual R para todo I, phi sub I, o phi sub L, ¿sí? O phi sub I igual I, que está en E estrella, y X va a ser E en la construcción anterior. Entonces la familia de funciones que va a definir la topología menos fina N, que hace de ellos continua, es la familia de funcionales lineales continuas con la topología inicial. Ya tengo una topología, ¿ya? No parto de cero. Tengo una topología inicial, pero a mí me gustaría debilitarla para que los funcionales lineales continuos con respecto a esta topología sigan siendo continuos. ¿Sí? Ya, entonces, por construcción, luego, por construcción, o de esta construcción, luego, de esta construcción, se desprende que una base de abiertos para la topología débil, son los conjuntos de la forma intersección de igual 1 hasta n de las preimágenes de LI de intervalos, ¿cierto? De intervalos de forma AI, BI, ¿cierto? Tales que n está en n, cada LI está en E estrella, y AI menor que BI reales, ¿cierto? Para todo I desde 1 hasta n. ¿Okay? Y entonces, si ustedes miran un poco en dimensión infinita, entonces lo abierto o la base de abiertos son como hiperplanos, o sea, son como objetos que están encerrados entre una cantidad finita de hiperplanos. Porque cada preimagen ¿cierto? Nosotros sabemos que un hiperplano, ¿cierto? Sabemos que un hiperplano es el conjunto de los X, ¿cierto? De los X en E, tales que L de X es igual a alfa, para algún alfa. ¿Cierto? Entonces, si son preimágenes de intervalos, ahí BI, ¿cierto? Entonces, son elementos del espacio E que están entre hiperplanos, que tienen codimensión 1, y intersectan una cantidad finita. Y el espacio E es de dimensión infinita. Entonces, en lo abierto de la topología débil, tengo subespacios completos metidos adentro. Entonces son abiertos súper grandes. Son abiertos súper grandes, porque claro, como intersecto una cantidad finita, ¿cierto?, de espacios entre hiperplanos, o placas, no sé cómo llamarlo, y como tengo infinitas dimensiones más extra, ¿cierto? Porque simplemente restringo una cantidad finita
de coordenadas, digámoslo así. Entonces, en los abiertos tengo subespacios de dimensión infinita metidos. Son abiertos bien grandes. Pero son pocos, son menos que la topología inicial. De hecho, se demuestra que no creo que lo alcance a hacer hoy, pero esta topología débil es efectivamente estrictamente menos fina que la topología inicial. Tengo efectivamente mucho menos abiertos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ya? Entonces, propiedades de esta topología. Propiedades. La propiedad inicial. Se denota, entonces, a esta topología, a la topología débil en E, la denotamos por sigma E estrella. ¿Sí? Y si xn, nn, es una sucesión n, anotamos xn flechita, pero con una pura punta para arriba, tiende a x, ¿sí? Si xn converge a x con respecto a sigma de E estrella. Es decir, dado cualquier abierto para esa topología, existe un n a partir del cual todos los elementos de xn están en esa vecindad. Que como decía Marco, es pedir poco, porque los abiertos son grandes. Entonces es más fácil converger que antes. ¿Sí? Entonces, propiedad, la topología E estrella es Hausdorff. ¿Sí? En el sentido de que separa puntos, ¿cierto? Yo tomo dos puntos distintos, existen vecindades disjuntas que los contienen, ¿cierto? Entonces, la demostración es media monística. Yo digo, sean X, Y, N, distintos. X distinto de Y. Tomo un punto aquí, tomo un punto aquí. Distinto. Ahora, este conjunto y este conjunto, cada uno de esos dos, son convexos, cerrados, y los dos son compactos, son un puro punto. ¿Sí? Por lo tanto, puedo aplicar Hambana geométrico. Entonces, como aplico Hambana geométrico, existe un hiperplano que separa. ¿Cierto? Entonces, existe por Hambana 2, la segunda patita, ¿cierto? El que separa estricto, existe un LN estrella, tal que L de X es menor que alfa, que es menor que alfa más epsilon, que es menor que beta, que es menor que L de Y. Separa estricto, con lo que es un tipo entre medio, no sé. ¿Sí? Luego, X está en L a la menos 1 del intervalo menos infinito alfa, e Y está en L a la menos 1 del intervalo beta más infinito. Y este es abierto para la topología estrella, para la topología débil, por lo que acabo de decir aquí, ¿cierto? Porque aquí está la caracterización de lo abierto. Y este también, y los abiertos son disjuntos y cada uno está ahí, entonces Hausdorff. ¿Sí? Vamos con unas propiedades menos evidentes, o más que caracteriza un poco la topología. ¿Sí? Entonces, sea X, xn, nn, una sucesión en E. Entonces, xn converge débil a x, sí, solo sí, L de xn converge a L de x para todo Ln estrella. Y esto sale directamente de esta propiedad que está aquí. Es exactamente esta propiedad que está aquí, descrita en el contexto particular de la topología débil. Es exactamente esta propiedad. ¿Sí?
¿Qué pasó? Se murió el lápiz, no. ¿Ya? Segundo. Chuta, ¿qué pasa con este lápiz? Murió. No escribe más. Se cansó de hacer clases la vida. Quizás está Quiere con ir, goma. quiere ir a la fonda. Ya, con esto concluye. Quiere ir a la fonda de los lápices. Segundo, si X tiende a X fuerte, no he dicho lo que es fuerte, pero es básicamente con la convergencia de la norma, xn menos x con la norma inicial. Recuerden que esto partió con esta norma, tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, converge débil. Ya, ojo ahí con la flechita, ¿eh? Yo aquí estoy economizando, ya que estamos hablando de topologías débiles, también voy a economizar en notación. Entonces, topología fuerte, o sea, convergencia fuerte implica convergencia débil. ¿Ya? Y justamente también por lo que decía Marco. Si esta converge, significa que yo hice el test de ingreso a la vecindad para toda vecindad de la topología fuerte. ¿Cierto? Bueno, la topología débil, todos los elementos de la topología débil están en la topología fuerte, porque es la topología menos fina. Por lo tanto, el test de ingresar a las vecindades de X, si lo cumplió para la topología fuerte, lo va a cumplir para la topología débil. Hay menos abierto. Ya, si xn converge a X, débil, ¿cierto? Insisto aquí, débil, entonces la sucesión de las normas es acotada en R, y la norma del límite es menor o igual que el liminf, cuando n tiende a infinito, de la norma de lo xn. Este huele a principio de la cota uniforme. De hecho, así es como se demuestra. Y cuarta propiedad, que es como una combinación entre topologías. Entonces, yo tengo que una convergencia débil, ¿sí? Y una convergencia fuerte de operadores lineales, en el sentido de que Ln menos L en E estrella tiende a 0. Que es la topología fuerte en E estrella. ¿Sí? Entonces, convergencia débil en el espacio base, convergencia fuerte en el dual, implica que hay convergencia puntual de las dos cosas moviéndose. Esa es la gracia. ¿Ok? Ya, entonces las primeras propiedades son, bueno, esta viene de la propiedad anterior, no demostré casi nada hoy, pero retomamos post 18 con estas mismas demostraciones, ¿ok? Y yo creo que, ya, entonces, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo un comentario. Sí. La topología débil tú dices que tiene abiertos muy grandes, ¿cierto? Pero aún así es Hausdorff. Intuitivamente. Sí, intuitivamente. Pero aún así es Hausdorff. Sí. ¿No te suena medio raro esa Lo que pasa dualidad? es que, claro, una cosa es que los abiertos sean grandes y otra cosa es que los puedas escoger, digámoslo así, paralelos, que es como la construcción que a mí se me viene a la cabeza aquí, cuando por aquí es Hausdorff. Y eso está dado por el hiperplano que separa. Entonces, claro, son grandes, pero yo los pongo paralelos. Como el X y el Y están ¿cómo se llama? Están separados, ¿cierto? Están separados. Entonces, yo puedo poner un hiperplano, me basta uno solo, un hiperplano. De hecho, aquí, claro, en realidad son como dos hiperplanos, pero que son paralelos. Uso la misma pendiente, en el fondo escoger un LN3, escoger una pendiente, grosso modo. Entonces, cojo la misma pendiente, pero las traslado. Entonces, ahí es donde, estos son los abiertos, ese es el abierto que contiene Y y ese es el abierto que contiene X, y a pesar de ser infinito y tener un subespacio
dimensión infinita dentro, están separados. ¿Sí? Claro. Claro, y esto después va a tener consecuencias, porque se prueba que la bola unitaria, lo clásico en el análisis, ¿cierto? El comentario clásico en el análisis dice, la bola unitaria en dimensión infinita no es compacto. Pero con la topología estrella, con la topología débil sí. Y es porque, claro, los abiertos son muy grandes, entonces puedo cubrir, dado un recubrimiento arbitrario, puedo recubrir una cantidad finita porque ya con uno cubrí caleta. Es como en esencia. Eso. ¿Más preguntas, comentarios? Oye, lamento no haber probado nada hoy día, pero